Llegamos hasta la ciudad de Viña del Mar en búsqueda de Virginia Reginato y en exclusiva la encontramos. Virginia, ¿cómo estás? Buen día. ¿No? Estoy lejos, alejada de todo, así que ¿sí? Muchas gracias, estoy muy tranquila. ¿Por qué la buscamos y es tan importante conversar con ella? Cuando yo estoy hablando de denuncias graves, estoy hablando de, y voy a ser muy responsable de lo que voy a decir, de crimen organizado. Investigamos las principales irregularidades que llevaron a la administración de Reginato a presentar un déficit que hoy se cifra en más de 32.000 millones de pesos. Este déficit no se gestó de un día para otro. Fue una maquinaria que se engrasó diariamente. Acá estamos hablando de cómplices. Eso es lo que son. Nosotros siempre dijimos que aquí había una organización criminal, porque para poder defraudar a la municipalidad de las horas extraordinarias es necesario que participen muchos sujetos. El Tribunal Calificador de Elecciones determinó de que había incurrido en notable abandono de deberes, que había falseado antecedentes que ella entregaba en las cuentas públicas anuales que se iban desarrollando. Presunta comisión de delitos que hoy la tienen bajo la lupa de policías y el Ministerio Público. Pues sabemos que esto no es algo que hizo sola Virginia Reginato. Aquí había un grupo detrás, habían sus asesores, comandados por su ex jefa de gabinete, que eran efectivamente los que tomaban estas decisiones. Y Virginia Reginato era el rostro, más bien yo diría el rostro movido a través de hilos invisibles por parte de un séquito y un círculo de hierro. ¿Quiénes son el círculo de hierro de Virginia Reginato? Millonarios gastos en fiestas, regalos y alcohol, pago de abultados finiquitos, contratación de parientes y operadores políticos, millonarias horas extras fraudulentas, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y hasta fraude al fisco. Son solo algunas de las cosas que fuimos a preguntarle a la cuestionada alcaldesa. ¿Pero es cierto que la citaron a la fiscalía? No. No. Así que, por favor... Ni transparentar sus cuentas bancarias, ¿no es cierto? No. ¿Qué explicaciones tendrá Reginato? Se lo contamos en el siguiente reportaje de Contigo en la Mañana. 14 de enero del 2020 y luego de declarar ante un tribunal, la para ese entonces alcaldesa de Viña del Mar, así la recibió un grupo de manifestantes a la salida del tribunal. Le lanzaron monedas, huevos y hasta piedras. ¿Qué pasó para que la que fuera una de las figuras políticas más queridas y mejores evaluadas en su tiempo terminara siendo agredida de esta forma? Para comprender, retrocedamos hasta el año 2018. Porque hay un protocolo y la alcaldesa, la dueña de casa, ha firmado un documento que por primera vez en la historia de aquí en lo sucesivo, tú serás el primer artista ícono de Viña del Mar. Ya está escrito. Te saluda la alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, Virginia Reginato. Lleve este regalo para que nunca te olvides de esta ciudad que tanto te quiere. Premio ícono para Miguel Bosé. Ahí está Miguel. Febrero de 2018 y esta escena quedaba registrada en la historia del espectáculo criollo y del Festival de Viña del Mar, en donde Virginia Reginato durante 16 años fue protagonista, ama y señora, pero 2 meses después de aquel momento, las luces dejaron de brillar y la alcaldesa se daba un golpe de frente con la realidad luego de que, en exclusiva en Chilevisión, reveláramos un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso que auditó al municipio de la Ciudad Jardín, exponiendo que presentaba para ese entonces un déficit financiero cercano a los 17.500 millones de pesos y que hoy, año 2025, se calcula en más de 32.000 millones de déficit bajo la administración de Reginato. Para saber cómo se llegó a esto, debemos ir hasta el año 2016,
cuando dos nuevos concejales asumían por primera vez el cargo y llegaban al Consejo Municipal de Viña del Mar. Yo asumo en el año 2016, en el 2017 comencé a solicitar información a la administración en aquel momento y nos comenzamos a dar cuenta que había muchos arqueos que lamentablemente no coincidían. Pero la administración siempre se decía que no era necesario, porque recuérdense que inclusive en aquellos años la misma administración de la época dice que hay una sobrecantidad de 200 millones de pesos. Y yo lo que hago es pedir inmediatamente en los 3 primeros meses que soy concejala, pedirle efectivamente a la alcaldesa Reginato que se allane a hacer una auditoría externa. Producto de básicamente lo que veíamos todos los viñamarinos, que era el estado deplorable en el que estaba la ciudad. Pero además, los mismos dirigentes sociales, ya sea deportivos, de COBES, etcétera, señalaban que cuando se acercaban al municipio a pedir adelanto para sus sectores, el municipio lo que les decía era que no tenía fondos. Entonces uno ya venía con una idea de lo que estaba pasando en Viña. Y pido esta auditoría externa, lo que claramente me fue denegado en Consejo Municipal, y la alcaldesa además señala de que hay un preacuerdo y que no hay necesidad porque esto está siendo prácticamente auditado constantemente por la Contraloría, que no hay nada de qué preocuparse. Lo que pasa es que en la municipalidad existía una apariencia de que las cosas funcionaban bien, de que las finanzas estaban ordenadas, pero a varios concejales del año 2016, 2017 les empezó a llamar la atención que existían mucha morosidad. Es decir, el municipio tenía deudas bastante altas con proveedores de servicios municipales, pequeñas empresas que le prestaban servicio al municipio y que no les pagaban 8, 9, 10 meses. Y eso comenzó a llamar la atención de los concejales, y ellos partieron e iniciaron un trabajo. Primero pidieron que se realizara una auditoría externa, pero como esto se tenía que votar, la alcaldesa Reginato en ese momento tenía mayoría en el consejo, esto se bloqueó y no se permitía hacer esta auditoría externa que se tenía que contratar. Denuncian que Reginato siempre se negó a ser auditada, a que revisaran la contabilidad, ingresos y egresos del municipio, y siempre entregaba informes que supuestamente mostraban que las finanzas del municipio estaban en orden y en completo balance, pero los concejales, en compañía del abogado Andrés Silva, decidieron seguir investigando, obteniendo documentación de funcionarios e informantes al interior del municipio, y se llevaron más de una sorpresa. Recuérdese que habían proveedores que ya no querían entregar, abastecer al municipio de Viña del Mar. Llegó el momento en que, por ejemplo, el tema de la salud, la corporación municipal no tenía dinero ni para comprar aspirinas. Entonces, yo empiezo a hablar con los colegas concejales y hacer la invitación a que aquí tenía que haber un trabajo en conjunto de los concejales, entre comillas, de oposición, para sacar adelante nuestra ciudad, pues. Y los concejales me dicen, empezamos a ver los informes que yo traía, la información y todo el tema, y también, lógicamente, empezaron a aportar. Lógicamente, cuando yo intentaba hablar con la administración municipal a través del estamento legal, que es la sesión de consejo o comisiones, siempre se me negó. Se negaba la información. Que aquí existieron maniobras destinadas a ocultar, ¿no es cierto?, la situación real financiera del municipio, de manera burda, porque aquí efectivamente en las cuentas públicas, que es un instrumento que la ley establece como obligatorio para los alcaldes de dar cuenta de su administración, se falsificaban los montos. Es decir, aquí distintas maniobras contables hacían ver que esto estaba en números azules cuando en realidad estaba muy en rojo. Y eso obviamente que generó un perjuicio. Se dieron cuenta que los informes financieros que año a año presentaba la alcaldesa Reginato en las cuentas públicas del municipio estaban manipulados, y tras meses de investigación lograron detectar que las cuentas no cuadraban y descubrieron lo que sería el primer déficit. De tal manera de ir revisando bien acuciosamente qué pasaba, por qué teníamos tanta morosidad en circunstancias que, de acuerdo a las finanzas oficiales, la municipalidad tenía superávit, incluso financiero. Y eso llevó a que se hiciera un trabajo de investigación que detectó en un primer momento que había un déficit cerca de 13.000 millones de pesos.
ya que era una cantidad bastante importante. Y ahí, con todos sus antecedentes, los concejales presentaron, ¿no es cierto?, yo los acompañé, se presentó un informe, una solicitud de auditoría a la Contraloría, y ahí la Contraloría General de la República desarrolló un trabajo muy acucioso, bien específico, y ahí se destapó que el año 2017 el municipio ya no eran 13.000 millones de pesos. El déficit había subido a 17.500 millones de pesos, lo que implica que estamos hablando cerca de un 20%, ¿no es cierto?, del presupuesto total del municipio, que finalmente eran deudas, que no se podían pagar, y eso obviamente que determinó que habían varias situaciones que no correspondían. Ponga atención a la siguiente gráfica para entender en simple cómo fue evolucionando esto. Desde que asumió hasta el año 2016, Virginia Reginato siempre aseguró que las finanzas estaban en orden, incluso con un superávit superior a los 200 millones de pesos, pero tras su investigación, los concejales descubrieron un primer déficit de 13.000 millones. Llevaron todos los antecedentes para denunciar ante la Contraloría, la que los acogió y luego de una auditoría logró confirmar y cifrar que hasta el año 2018 la administración de Reginato mantenía un déficit financiero de más de 17.500 millones de pesos, lo que se transformó en un escándalo político y mediático. ¿Qué dijo en ese entonces la alcaldesa? Quiero decir que el monto de 17.000 millones corresponde al año 2017 y que hoy, 2019, la deuda está saldada. Para ello, nos esforzamos durante todo el año 2018. Claro, ¿cómo no? Aseguró públicamente que no existía tal déficit, pero... Cuando yo estoy hablando de denuncias graves, estoy hablando de, y voy a ser muy responsable de lo que voy a decir, de crimen organizado. Hoy, según la actual alcaldesa Macarena Ripamonti, el déficit aumentó y se calcula en 32.000 millones de pesos. Hay 2 exfuncionarios de confianza de Reginato condenados y le prohibieron a la exalcaldesa ejercer cargos públicos y hoy figura como imputada por la Fiscalía. Virginia, ¿cómo está? Buen día. No. ¿Cómo le va? No quiero hablar. ¿Ah? No. ¿Qué explicaciones tendrá? ¿Pero es cierto que la citaron a la Fiscalía? No. Así que, por favor... Ni transparentar sus cuentas bancarias, ¿no es cierto? Primero, conozcamos qué detectó el último informe de la Contraloría sobre lo que habría detrás de este millonario déficit. El fraude de las horas extras. Y se dijo en ese informe que a partir del año 2014 la municipalidad, la alcaldesa derechamente, estaba pagando horas extraordinarias de manera irregular. A pesar de que el 2012 y el 2013 la Contraloría había hecho una investigación en la municipalidad y detectó el 2012 que se estaban pagando horas extraordinarias irregularmente, sin hacer este proceso de fijar cuáles son las horas, autorizarlas y después pagarlas. El 2013 se hizo una nueva visita por la Contraloría y ahí hicieron lo mismo. Y le volvieron a decir a la alcaldesa que ella tenía que rectificar. Y no lo hizo. Por lo tanto, la Contraloría al final saca el informe definitivo y dice que del 2014 al 2018 se han pagado de manera irregular horas extraordinarias sin justificación. Entre los años 2014 y 2018, el municipio desembolsó cerca de 23.000 millones en pago de horas extras a los funcionarios, de los cuales la Contraloría detectó que, escuche bien, más de 5.000 millones de pesos corresponden a pagos de horas extras fraudulentas, o sea, que nunca las realizaron, en donde la Contraloría denuncia que se advirtió el uso de las tarjetas de registro de funcionarios que realizaron horas extraordinarias mientras estaban haciendo uso de licencia médica, feriado legal o permiso administrativo.
Eso a mí me generó una tremenda desazón. Me generó una tremenda impotencia. Además, porque esos dineros que gran parte de los trabajadores municipales en los puestos administrativos o, digámoslo directamente, donde los sueldos eran menores, sí se hacían. Pero lo que nos dimos cuenta a través del informe de la Contraloría era de que los directivos del municipio eran quienes estaban generando sueldos que a veces incrementaban en un 100% su sueldo mensual tan solo en horas extras. Y los superhéroes y los superhombres no existen. Y el informe de la Contraloría lo que detectó es que muchos de ellos trabajaban hasta más de 20 horas diarias, es decir, ni siquiera les alcanzaba el tiempo para dormir. Y eso era reírse en la cara de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de Viña del Mar, porque esos dineros tenían que haber llegado donde tenían que estar. El informe detalla que, por ejemplo, hasta el año 2018 habían algunos directivos cuya remuneración era cercana a los 2.100.000 pesos, pero que generaban horas extras mensuales falsas por 2.735.000 pesos, recibiendo un sueldo de más de 4.830.000 pesos. O también detectaron a funcionarios del escalafón profesional que tenían un contrato por cerca de 1.638.000 pesos, pero que generaban horas extras irregulares por alrededor de 2.040.000 pesos, percibiendo a fin de mes un pago superior a los 3.676.000 pesos. Y se detecta, por ejemplo, y lo pudimos acreditar nosotros en el proceso, que había un funcionario de la municipalidad que todavía presta servicios y tiene cargos de responsabilidad, que él declaró que efectivamente su remuneración era casi igual a las horas extraordinarias. Y la explicación que él dio es que él llegaba a la municipalidad a las 7 de la mañana, se retiraba a las 10 de la noche y después se iba al casino municipal, porque estaba dentro de sus funciones en la oficina de concesión, a fiscalizar. Y como a las 2 de la mañana terminaba, se iba a su casa, dormía y a las 7 de la mañana estaba nuevamente en la municipalidad. Eso fue lo que se acreditó. Toda la plana directiva, los jefes de área y distintos funcionarios, todos autorizados bajo la firma de la alcaldesa Virginia Reginato. Por ejemplo, en el año 2017, los 679 trabajadores de planta habrían realizado en total 108 horas mensuales cada uno. O sea, cada trabajador todos los días, de lunes a viernes y cada mes del año, trabajó, según el informe, más de 5 horas y media aparte de su jornada laboral, siendo los más favorecidos con los altos pagos los directores de área. Por ejemplo, solo en el 2017, el director del personal del municipio, Manuel Jesús Echeverría, cada mes registró la misma cantidad de horas extras, sumando un total de 125. O sea, todos los días hábiles habría trabajado más de 6 horas extraordinarias aparte de su jornada laboral, doblando así su sueldo original, obteniendo finalmente más de 4.733.000 pesos. Por su parte, Patricio Moya Vázquez, director de operaciones y servicios del municipio, durante el 2017 habría realizado un promedio mensual de 127 horas extras, con excepción del mes de enero, en donde registró un total de 165 horas adicionales, por lo que supuestamente tendría que haber trabajado, aparte de su jornada laboral, más de 8 horas extras todos los días para así haber obtenido su sueldo de más de 6.329.000 pesos. Y otro caso aún más insólito fue el de Addison González, director y encargado de concesiones de la comuna, quien habría trabajado en promedio 170 horas extras,
a excepción del mes de marzo, en donde registró un total de 213 horas extraordinarias. O sea, tendría que haber trabajado más de 10 horas y media cada día, aparte de su jornada laboral, para así alcanzar finalmente un sueldo cercano a los 5 millones de pesos. Incluso hasta el mismo administrador municipal, encargado de velar por la probidad de los recursos gastados y administrarlos de manera correcta, personalmente rellenaba a mano sus horas extras fraudulentas. Escuche. Pablo State, por ejemplo, también percibió de manera indebida las horas extraordinarias, y cuando le consultamos cómo se acreditaban las horas extraordinarias de él, dijo que él registraba las horas extraordinarias en un libro que estaba en su escritorio, que cuando él llegaba en la mañana, él ponía la hora de ingreso y cuando se iba, ponía la hora de salida. Pero él siempre llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Y yo le pregunté, ¿y qué es lo que hacían con ese libro? No, ese libro yo lo tomaba, se lo entregaba a la secretaria informaba y se iba a Recursos Humanos para que me pagaran las horas extraordinarias. O sea, ¿nadie le fiscalizaba a usted el ingreso? No, yo tenía un libro. No había un reloj control para eso. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que se detectaron con el informe de la Contraloría. Recuerde bien el nombre y la cara de Pablo Staik, porque es uno de los miembros del llamado Círculo de Hierro de la exalcaldesa. Sobre él, pronto sabremos más. Y para que esto pasara, fue una máquina que se aceitó año tras año, tras año, tras año. Porque esto no se gestó, este déficit no se gestó de un día para otro. Fue una maquinaria que se engrasó diariamente, semanalmente, mensualmente, porque Virginia Reginato estuvo durante muchos años a la cabeza de la alcaldía de Viña del Mar. Y eso no debió haber pasado, nunca. Lo que aquí debe haber pasado es que debió haber habido gestión, debió haber habido control, debió haber habido una alcaldía que se preocupara, que lo más importante es que quien ostenta el cargo de alcalde o de alcaldesa es porque tiene que ser el primer servidor público y cuidar los dineros públicos para que lleguen a donde tienen que llegar. Y en Viña del Mar eso no sucedía porque había un séquito que permitía que en Viña del Mar existiera un manto de impunidad. Además de las horas extras fraudulentas, el informe de Contraloría denunció, y hoy el Ministerio Público investiga, la contratación irregular de cientos de funcionarios a honorarios entre el año 2014 y 2018, que de funcionarios, al parecer, tenían bien poco. Y efectivamente, aquí lo que se hacía era que se contrataba más gente de la que correspondía. Por ejemplo, en el asunto de los honorarios, la ley establece un límite, ¿ya? Que es el 20% de las personas que prestan servicios en la municipalidad pueden ser contratados a honorarios. Sin embargo, cuando la Contraloría Regional hace la investigación, detecta que los funcionarios a honorarios era mayor la cantidad a los funcionarios de planta. Las plantas se fijan en las municipalidades de acuerdo a la población que tenga la comuna. Y en este caso, durante la administración de Reginato, los honorarios, que no podían ser más del 20%, superaban a los funcionarios de planta. Y ahí está el déficit que se va generando. La contratación o la doble contratación de personas, ¿cierto? Además, gente, por ejemplo... Operadores políticos. Claro. Por ejemplo, y recuerde bien su rostro y nombre, María Angélica Maldonado Escobar, alias La Manam, la histórica jefa de gabinete y mano derecha de Virginia Reginato, en 6 años casi triplicó su sueldo. Hasta el año 2013 mantuvo un contrato de planta con grado número 5 por una remuneración a la que le sumaba horas extras, obteniendo un total de 2.980.000 pesos, cuya descripción de funciones dice lo siguiente: realizar labores de coordinación de la agenda de alcaldía, proponiendo la presencia de la alcaldesa en actividades de índole oficial, comunal y eventos de organizaciones civiles,
sugerir y asesorar a la alcaldesa en materias comunicacionales y servir como nexo entre las autoridades, organizaciones comunales y personas naturales, proponer una estrategia comunicacional y de difusión en las redes sociales, desarrollar y proponer los planes al alcalde para los contenidos comunicacionales. Quienes investigaron las irregularidades denuncian que, como al tener contrato de planta es complejo y más lento aumentar el sueldo, la Manam decidió renunciar y ser recontratada, pero esta vez a honorarios, incrementando su sueldo para el año 2014 a 3.129.000 pesos. Y mire bien la tabla, todos los años, desde 2013 al 2018, se autorrenovaba el contrato aumentando su sueldo, hasta llegar el 2018 a los casi 6 millones de pesos. Escuche bien, todos firmados y autorizados por la alcaldesa Virginia Reginato, tal como lo muestra este documento al que tuvimos acceso. La Manam, además, contrató a su esposo Javier Aravena Sevilla como director de la llamada Casa del Deporte, percibiendo un sueldo de más de 5 millones de pesos, pero no es todo. También le dio trabajo a una sobrina de nombre María Carrasco Maldonado para prestar servicios de coordinación justamente en la Casa del Deporte, por una remuneración de 2.171.315 pesos. Lo mismo con otra sobrina llamada María Rose Maldonado, que prestaba servicios en el área de la salud comunal por un sueldo de más de 3 millones de pesos. También les consiguió trabajo a su concuñada y otros parientes. Todos en familia, contratados en el municipio. Y la misma Contraloría en su informe lo dice. Aquí se malgastaron muchos dineros de los villamarinos. Aquí hubo un desgaste, un despilfarro de recursos. Primero, en contratar una gran cantidad de operadores políticos dentro del municipio. Es decir, el municipio de Viña del Mar es uno de los pocos municipios en Chile que tiene una planta o tenía una planta paralela. Es decir, si hay 1.000 funcionarios de planta, aquí había 1.000 funcionarios honorarios. Más de 1.000 funcionarios honorarios contratados, ¿no es cierto?, que la mayoría, muchos de ellos trabajan obviamente y cumplen funciones en el municipio, pero también había una gran cantidad que efectivamente eran simples operadores políticos y que se dedicaban, ¿no es cierto?, a hacer propaganda y publicidad permanente en este culto a la personalidad que existía en Viña del Mar por la figura de la exalcaldesa. Tal cual. Y como lo muestra este documento al que accedimos, hoy el Ministerio Público investiga la contratación irregular de supuestos funcionarios municipales que supuestamente prestaban servicios en la Casa del Deporte que dirigía el esposo de la jefa de gabinete y mano derecha de Reginato, pero que la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, descubrió y denunció ante la Fiscalía, ya que según una investigación interna del municipio reveló que, en realidad, no realizaban labores de funcionarios municipales, sino que les pagaban para participar en actividades políticas, constituyéndose como apoderados de mesa de elecciones, custodiar pancartas en horarios nocturnos, realizar campañas políticas para la UDI e incluso inscribirse como militantes de dicho partido. ¿Ustedes le pidieron explicación a Virginia Reginato de que por qué se estaban manipulando estos dineros? Siempre le pedimos explicaciones. ¿Y alguna vez reconoció, dijo, sí, acá hubo un error de contabilidad? No, de hecho es el informe de la Contraloría el que señala específicamente, y ella siempre señala superávit versus el déficit, que efectivamente, superávit versus el déficit. Y cuando uno le manifiesta, siempre a través de los consejos municipales, insiste constantemente que más bien hay una persecución por parte de uno hacia su gestión. En total, entre los años 2014 y 2018, la administración de Reginato habría desembolsado más de 7.000 millones de pesos en pagos de sueldos a honorarios, cuyas contrataciones fueron aprobadas y firmadas por la exalcaldesa y que hoy están bajo investigación, pero también existe otra arista que está en la mira del Ministerio Público.
el despilfarro de recursos. Lo que sí puedo decir fehacientemente es que se gastaba muy mal el dinero. ¿Ah? Se hacían inversiones que no eran muchas veces necesarias. ¿Ah? Entonces, miles de millones, la Contraloría es bien exacta. Hay eventos, hay galardones, hay concursos y todo esto que da a conocer de una mala ejecución presupuestaria, una mala administración en nuestra ciudad, lamentablemente. El informe de Contraloría evidenció el excesivo gasto de recursos fiscales en la realización de fiestas, celebraciones, restaurantes, banquetería, compra de alcohol, etc., en donde también se entregaban regalos a los asistentes que, en su mayoría, eran operadores políticos. Por ejemplo, según reveló un reportaje de Radio Bio Bio, que tuvo acceso a parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público, la administración de Reginato desembolsó cuantiosos recursos en fiestas al interior de la Corporación Municipal de Viña del Mar y la compra de cajas de alcohol. Por ejemplo, solo en 2018 gastaron cerca de 50 millones de pesos por las celebraciones de fiestas patrias, aniversario del sindicato, Navidad, vino de honor y compra de champañas. Acá hubo también una gran cantidad, de prebenda, para qué decir, las 11 que se hacían, manifestaciones en el casino municipal, en restaurantes, pago de premios, televisores. Es decir, aquí había una gran cantidad de dinero que se gastó en populismo duro y puro. Pero sí, efectivamente, aquí hubo un despilfarro de recursos, yo te diría que destinados a generar este culto que existía hacia la figura de la exalcaldesa, en hacer mucho proselitismo político y a través de eso, ¿no es cierto?, de alguna manera permitir que se perpetuara en el poder. Hoy el Ministerio Público junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI trabajan en esclarecer cuál es el monto que le correspondería a este ítem dentro del déficit de 32.000 millones de pesos. Lo que sí llama la atención es que en medio de las diligencias detectaron que el para ese entonces administrador municipal, Claudio Boissier, habría defraudado al fisco en 17 millones de pesos en concepto de gastos personales, pero que cubrió con dineros fiscales. ¿Cómo lo hizo? Escuche un extracto del informe que elaboró la PDI. Desde el año 2015 hasta el año 2018, periódica y reiteradamente, el exgerente presentó ante el director de finanzas o ante el departamento de finanzas de la corporación rendiciones de cuenta por concepto de valor a rendir, por sumas que indicaban el memorándum interno que suscribía, solicitando al imputado que se emitiera un cheque a su favor. La investigación determinó que Claudio Boissier realizó millonarios gastos personales en restaurantes, licorerías, perfumerías, tiendas de ropa e incluso pagó la patente de su vehículo particular y que luego rindió dichos montos ante el director de finanzas, quien le cubrió todos los gastos con recursos municipales. Del mismo modo, la PDI aseguró que estos hechos no tenían una finalidad pública ni justificación alguna para ser transferidos al imputado. Además, acreditaron la evidencia de un presunto fraude al fisco por 17 millones de pesos. Claudio Boissier, recuérdalo bien, ya que más pronto que tarde volverá a aparecer en esta historia. La bicicleta económica de Reginato. Aparte de las horas extraordinarias, se pudo detectar que la municipalidad no cumplía adecuadamente, correctamente con la declaración y pago de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Y esa fue una de las razones, ¿ya? Que no declaraban ni pagaban las cotizaciones previsionales. Eso significa que hay una apropiación indebida porque le descuentan a los trabajadores las cotizaciones y la municipalidad no declara ni paga esos dineros, sino que se los embolsa, digamos, la municipalidad para otros fines. Durante los 4 años en que la Contraloría auditó la administración de Virginia Reginato, detectó que el municipio no le pagó las cotizaciones previsionales a un grupo importante de trabajadores, a los que todos los meses les descontaron esos montos de sus sueldos, pero dichos dineros el municipio los habría desviado para gastarlos en otros ítems y nunca se los repusieron.
por lo que, según informó la actual alcaldesa Ripamonti, el total adeudado traducido en déficit asciende a 6.000 millones de pesos en cotizaciones previsionales no pagadas. Todo el tiempo que nosotros desarrollamos nuestra investigación, fuimos acusados de que éramos mentirosos, de que teníamos un interés detrás político, de que habían en definitiva maniobras, que todos queríamos perjudicar, ¿no es cierto?, al municipio. Y aquí se trató de imponer una verdad oficial. Y yo creo que eso sí es algo que no puede volver a pasar en Viña del Mar. Es decir, que la autoridad de turno sea la que de alguna manera fija la pauta, y si dice que no es no, cuando hay muchos antecedentes que lo demostraban. Yo creo que tal vez eso fue lo más difícil. Creo que fue para los concejales que patrocinaron este requerimiento, fue lo más complejo, es tener que enfrentar a toda una maquinaria, ¿no es cierto?, que se armó para de alguna manera ocultar todo lo que estaba pasando. Si hasta aquí todo esto lo ha sorprendido, prepárese, porque las irregularidades no paran y lo que descubrimos es, por decirlo menos, insólito. Indemnizaciones y recontrataciones irregulares. También después, casi al término de su gestión, estuvo el problema de los términos de los contratos de trabajo de funcionarios o trabajadores de la corporación municipal, en las cuales también se les pagaron indemnizaciones absolutamente injustificadas, ¿no?, y por volúmenes exorbitantes que no había cómo justificarlo, ya que si un trabajador presenta su renuncia a su trabajo, no tiene derecho a indemnización. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI detectó un listado de millonarios pagos de indemnizaciones o finiquitos irregulares, o sea, fuera de la ley, y que también fueron autorizados y firmados por Virginia Reginato, ya que, como explica el abogado, cuando un trabajador renuncia voluntariamente, no le corresponde finiquito, así como tampoco cuando renuncia un funcionario con contrato a honorarios, o si estos son despedidos por faltas graves. Pero, ¿recuerda a Claudio Boissier, el hombre de confianza de Reginato que pagaba sus gastos personales con recursos municipales? Resulta que él era el gerente general de la corporación municipal, y en el 2018 la misma alcaldesa Reginato le ofreció el puesto de administrador municipal, por lo que Boissier decidió renunciar a su cargo como gerente general para que le hicieran un nuevo contrato. Pero pese a haber renunciado para luego seguir trabajando en el municipio, cobró un finiquito de 76.600.000 pesos, el cual fue autorizado por Virginia Reginato. Situación similar ocurrió con Claudia Colarte, quien llegó en el 2016 al municipio a ocupar el cargo de directora de educación, pero 4 años después decidió renunciar, ya que fue nombrada como la nueva Seremi de Educación de la región de Valparaíso en el año 2010. Aún así, percibió un finiquito de 21.500.000 pesos. Y un tercer caso, el de Rodrigo Macuada Murray, quien era el administrador del cementerio municipal Santa Inés, al que en el año 2019 se le acusó de realizar prácticas antisindicales luego de obligar a los guardias del recinto a realizar la sepultura de cadáveres. Pese a que esto era una causal de despido por incumplimiento grave de obligaciones de contrato, según denunció la actual alcaldesa Ripamonti, habría sido el mismo Claudio Boissier quien dio la orden expresa de pagarle un finiquito de 57 millones de pesos. Y creo que las cuentas que sacamos son dramáticas, vergonzosas. No consideramos cómo es posible que haya ocurrido al nivel de las cosas que han pasado con las que nos hemos encontrado. Y para dar un ejemplo, no hay cumplimiento de la normativa contable y presupuestaria, no hay una estrategia de control interno de los actos administrativos, no hay una estrategia de control del déficit y por supuesto no hay una estrategia financiera. Virginia, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tendrá que decir en su defensa? Pronto las respuestas. Tras el destape del millonario déficit y hacerse públicas las distintas irregularidades que le hemos presentado, concejales y abogados de la Ciudad Jardín
y la misma alcaldesa Ripamonti presentaron querellas criminales por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y asociación ilícita. No solo en contra de Reginato, sino que los ex altos mandos y todos los que resulten responsables, principalmente su llamado Círculo de Hierro, ya que quienes han investigado en profundidad el caso durante los 16 años que duró la administración municipal de la exalcaldesa, aseguran que quienes estarían detrás de los presuntos delitos estarían plenamente identificados. Bueno, así como hablan de segundos pisos en Santiago, en Viña del Mar también existía un segundo piso. Y Virginia Reginato era el rostro, más bien yo diría el rostro movido a través de hilos invisibles por parte de un séquito y un círculo de hierro que nosotros en su minuto también lo señalamos y que estaba comandado por la entonces jefa de gabinete de Virginia Reginato, María Angélica Maldonado, más conocida como Manán, que efectivamente era quien comandaba el municipio en las sombras. ¿Cuesta entender esa decisión teniendo tantos antecedentes sobre la mesa? Sobre todo que Virginia Reginato era la que firmaba finalmente la autorización de estas horas extra. Exacto, llama la atención mucho porque se produce un absurdo. Acá estamos hablando de cómplices. Eso es lo que son. Nosotros siempre dijimos que aquí había una organización criminal, porque para poder defraudar a la municipalidad de las horas extraordinarias es necesario que participen muchos sujetos, como ocurrió efectivamente. No los administrativos, ¿ya? Porque ellos percibían efectivamente, pero ellos no participaban en las decisiones, ¿ya? Sino que lo hacían los ejecutivos, ¿cierto?, de la municipalidad. La alcaldesa, el director de finanzas, el administrador municipal, etc. La jefa de gabinete. La jefa de gabinete, la famosa jefa de gabinete, ¿no es cierto? Ellos participan en este proceso. Denuncian que María Angélica Maldonado, alias La Manam, la ex mano derecha de Virginia Reginato, la histórica ex jefa de gabinete que casi triplicó su sueldo en solo 6 años y quien tenía a su esposo y familiares trabajando en la municipalidad, sería quien manejaba el municipio, la que tomaba las decisiones políticas y era el verdadero poder en las sombras. Un secreto a voces en la ciudad jardín, pero ¿por qué no han podido atribuirle responsabilidades formalmente? Eso se acreditó, pero a ella no la pudimos perseguir, a lo menos administrativamente, porque ella, a pesar de que originalmente tenía un sistema de contrata, después se modificó a honorarios, con lo cual no tiene la calidad de funcionaria pública, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo en eso, porque aquí lo que interesa no es la calidad o condición de que si está honorarios o es de planta. Lo que interesa efectivamente es quién le paga, quién la financia. ¿Se financia con recursos públicos? Sí, listo, es funcionario público. Y a ella no se la ha perseguido hasta ahora. De hecho, hizo todo un tema para cambiar incluso su figura de términos de contrato. Y cuando se le interpela respecto, cuando nosotros llegamos al Tribunal Electoral Regional y se interpela a la alcaldesa respecto de cuál es el rol que cumple específicamente María Angélica Maldonado, ella señala escuetamente que es la que le llevaba la agenda. En el fondo, ella era la que llevaba los hilos, además siempre secundada por el administrador municipal. Tal cual. Justo antes de que comenzara la crisis municipal en la administración Reginato, la apodada Manam cambió su contrato de planta como funcionaria pública a uno del tipo honorarios con la figura de colaboradora. Una jugada con lo que legalmente se exime de toda responsabilidad administrativa. ¿Qué ha pasado desde el 2018 a la fecha? En primer lugar, aquí hay faltas administrativas graves. Lo que hicieron los concejales de la época y que me correspondió patrocinar también, es que nosotros pedimos el cese del cargo de la alcaldesa cuando se detectaron estas irregularidades por haber cometido, en definitiva, notable abandono de sus deberes como tal. Y por tanto ahí nosotros lo que, en el requerimiento que se presentó ante el Tribunal Electoral Regional primero y luego en el Tribunal Calificador de Elecciones, se acreditó y se pudo acreditar que la exalcaldesa Reginato faltó, ¿no es cierto?, y abandonó sus deberes propios del cargo, es decir, fue sancionada, ella ya no era alcaldesa cuando salió la sentencia final,
pero efectivamente ella quedó inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos porque el Tribunal Calificador de Elecciones determinó de que había incurrido en notable abandono de deberes, que había falseado antecedentes que ella entregaba en las cuentas públicas anuales que se iban desarrollando, y que también, ¿no es cierto?, no había observado los deberes que le correspondían de supervigilancia, ¿no es cierto?, del municipio. El fallo es muy claro cuando dice, mire, no se trata que la alcaldesa o un alcalde tenga que saber cada una de las anotaciones contables que se tienen que hacer y que será parte de los departamentos de finanzas respectivos, pero sí tiene que haber un mínimo deber de cuidado que en este caso no existió. Y esto obviamente que puede dar origen a la presencia de algunos ilícitos. Tras terminar sus 4 periodos como alcaldesa, y en medio de la crisis por el millonario déficit, Virginia Reginato se postuló como concejal, saliendo electa en 2021, pero al poco andar desde que asumió el nuevo cargo, se emitió el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, en donde la sentenciaron a no ocupar cargos públicos por un lapso de 5 años, por lo que fue destituida como concejal, mientras aún se mantiene como imputada dentro de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, proceso con el que los abogados denunciantes y querellantes dicen no estar conformes, ya que con todos los antecedentes, por ejemplo, de los 5.000 millones de pesos pagados en horas extras fraudulentas, solo se han condenado a 2 personas. Y en el proceso penal, ¿ya?, lo que se hizo originalmente fue, se formalizó a 3 funcionarios, que fueron Pablo Stey, Manuel Echeverría y otro funcionario de apellido Garrido, ¿ya? Y se los formalizó a ellos por malversación de caudales públicos. Sin embargo, a medida que avanza el proceso, la Fiscalía decide separar estas investigaciones. Y hay que mencionar que el fraude que se cometió con las horas extraordinarias, la cuantía ascendía a 5.000 millones de pesos. Entonces la Fiscalía, ¿qué es lo que hizo? Separó las investigaciones, que es lo que se conoce con horas extras 1 y horas extras 2. Y en las horas extras 1, que son las que quedaron en la investigación acá en Viña del Mar, solamente se le imputó a 2 funcionarios, a Stey y a Echeverría, el fraude al fisco, pero solo por 9,5 millones de pesos. Y a raíz de eso, como la pena iba a ser menor, entonces proponen al tribunal un juicio abreviado. ¿Y qué significa el juicio abreviado? Significa que como la pena va a ser más baja, si es que ellos reconocen responsabilidad, entonces la causa se puede cerrar. Y eso fue lo que hizo la Fiscalía. Y las horas extras 2 tienen los 4.900 millones de pesos restantes, que es el grueso, digamos, del fraude al fisco que se cometió. De los cientos de trabajadores a los que se les pagaron horas extras fraudulentas con recursos fiscales y del total de más de 5.000 millones de pesos defraudados, denuncia que el Ministerio Público decidió dividir la investigación por capítulos y en el primero solo formalizó a 2 personas, llegando a un acuerdo y una salida alternativa, imputándoles solo 9 millones de pesos. Acusan que lo más insólito es la condena que recibieron. Ahora, en este caso, resulta ser jurídicamente muy curioso que se haya hecho, ¿ya? Porque si la cuantía del fraude era de 5.000 millones, no era necesario, no se justificaba que se separara en 2, ¿no es cierto?, y bajarle la cuantía a 1, y curiosamente, a la causa que le bajan la cuantía es la que proponen el juicio abreviado. Por los 5.000 millones de pesos no podrían haber propuesto el juicio abreviado y el tribunal no lo habría aceptado. Pero en este caso lo hacen para poder tener una salida. Eso fue lo que hicieron efectivamente. Bien, y después que se dicta la sentencia condenatoria solamente en contra de estos 2 funcionarios, ya que fue en el mes de julio del año 2022, se los condena a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 940.000 pesos, pero se les remite
la condena a condición de que durante un año firmen ellos, ¿no es cierto?, en la fiscalía. De modo que en definitiva ellos no pasaron ni un solo día en la cárcel, la multa la pagaron en cuotas, ¿no es cierto?, y quedaron sin antecedentes penales, porque cuando se cumplen las condiciones que establece el tribunal para la remisión condicional, no se informa al registro civil, de modo que ellos aparecen sin antecedentes penales. Ese es el beneficio que tienen. Condena que cumplieron en libertad solo con firma mensual durante un año. Pagaron una multa de 940.000 pesos en cuotas y sus antecedentes penales quedaron completamente limpios. Pero eso no es todo. Escuche la decisión que tomó al mes siguiente la Fiscalía. Terminado en julio del 2022 el proceso con sentencia definitiva respecto de estos dos imputados y condenados y delincuentes, el 10 de agosto del 2022 la Fiscalía hace una presentación al tribunal comunicando su decisión de no perseverar en el juicio en contra de Reginato y de Garrido. Y el tribunal en ese caso no puede desestimar esa petición porque es una facultad exclusiva y excluyente de la Fiscalía. Y el tribunal aprobó esa solicitud, por lo tanto no se siguió adelante en Horas Extras 1 con la causa en contra de Virginia Reginato y en contra de Garrido. Así es, la Fiscalía decidió ponerle término a la investigación en agosto del 2022, sin indagar la comisión de otros presuntos delitos y liberando de responsabilidades a Virginia Reginato y sin procesar a su círculo de hierro, al menos en el primer capítulo de Horas Extras 1, ya que el proceso investigativo penal por el caso Horas Extras 2, todas las otras irregularidades y presuntos delitos sigue vigente, por lo que fuimos a intentar conversar con la exalcaldesa Virginia Reginato. Virginia, ¿cómo está? Buen día. No. ¿Cómo le va? No quiero hablar. ¿Ah? No. ¿No podríamos No. conversar con respecto a lo que, No. lo que No. tiene que hacer, no? Estoy lejos, alejada de todo, así que ¿Sí? muchas gracias, estoy muy tranquila. ¿Ya? ¿Pero es cierto que la citaron a la Fiscalía? No. Así que por favor... Ni transparentar sus cuentas bancarias, ¿no es cierto? No es nada que ver. Así que por favor, déjame tranquila. ¿Y podríamos coordinar alguna entrevista para conversar? Ninguna. No. ¿De lo que se le acusa a usted, algo que decir? Una vez más, no estuvo disponible a conversar con la prensa, ni menos dar explicaciones a quienes votaron por ella y confiaron en su equipo de trabajo, quienes provocaron un déficit financiero que confirmó la Contraloría y luego la actual administración cifró en 32.000 millones de pesos. Bueno, se han abierto otras aristas, en este caso hay algunas denuncias y querellas en la justicia criminal para poder indagar, porque obviamente que todos los que somos villamarinos y conocemos cómo funciona el municipio sabemos que esto no es algo que hizo sola Virginia Reginato. Aquí había un grupo detrás, habían sus asesores, comandados por su ex jefa de gabinete, que eran efectivamente los que tomaban estas decisiones. Ahora, nosotros indagamos sobre la responsabilidad administrativa, finalmente, que ella tenía en su cargo de alcaldesa. ¿Qué sensación le queda a usted después de todos estos años? La injusticia, la desigualdad que se produce. Muchas veces la gente dice, existen dos justicias, la justicia para los ricos y para los pobres. Yo creo que aquí en Chile existe la justicia para los ricos, para los pobres, para los amigos, para los adversarios, para los socios, para mucha gente. Yo, lamentable o afortunadamente, depende del punto de vista, yo no me dedico a ese tipo de causas, en donde con el pasillo obtengo resultados. Yo voy a las audiencias, incorporo la prueba, solicito la sentencia, recurro, etc. ¿Ya? Pero acá está ya demostrado que no existe efectivamente una administración de justicia que sea, valga la redundancia, justa. La influencia que hay entre los distintos poderes es muy evidente. Bueno, tenemos que remontarnos mucho más que eso. No solamente María Angélica Maldonado, Maná, quien está limpia o libre de polvo y paja en Viña del Mar. Respecto de Virginia Reginato, hemos visto lo que ha pasado en otras ciudades, en otras alcaldías, en otras regiones,
lo que está pasando en Santiago, pero en el caso de Viña del Mar, nosotros como vecinos de Viña del Mar todavía estamos clamando por justicia. No se ha hecho justicia con nuestra ciudad, con nuestra comuna, pero por sobre todo con nuestros vecinos. Un llamado a la justicia de quienes lograron investigar y denunciar las irregularidades que se habrían cometido en el municipio de Viña del Mar y una interpelación a quienes durante los últimos 7 años han llevado la investigación aún sin condenas contra los responsables de uno de los mayores escándalos políticos y financieros de los últimos años.